¿Grabando? Sí. Vamos a comenzar con la... Buenos días, buenos días. Vamos a comenzar con la clase. Lo que veremos hoy día va a ser la ley de Newton. Recapitulando, en la clase anterior empezamos con las fuerzas. Definimos que era una fuerza, ¿cierto? Una cantidad vectorial. Que se define como un impulso que se le da a un objeto, un impulso de iniciación de movimiento, ¿cierto? Vimos distintos tipos de fuerzas y damos paso al diagrama de cuerpo libre, que es dibujar las fuerzas dentro del objeto que se está estudiando. Ahora, ¿para qué definimos todo eso? Era para entrar de lleno a la ley de Newton, ¿ya? Como ya mencionamos, estamos estudiando mecánica, que se divide en dos partes: la cinemática, que es la descripción del movimiento, cómo se mueve este movimiento, y por otro lado la dinámica, que es por qué se están moviendo estos cuerpos. ¿Okay? En la parte que estamos ahora es dinámica y queremos resolver problemas de tipo de dinámica. ¿Okay? Antes de entrar de lleno con la ley de Newton, tenemos que hablar un poco de los sistemas de referencia. Existen dos tipos de sistemas de referencia. Acuérdense, el sistema de referencia es aquel sistema donde tenemos el eje de coordenadas, ¿cierto? Tenemos el eje de coordenadas y ponemos un objeto en el espacio. Este X y Z es el eje de coordenadas. ¿Ya? Existen dos tipos de sistema de referencia, que es el sistema inercial, que es donde este sistema, el sistema, no el objeto, el sistema, está en una velocidad constante. Todos los problemas que hemos hecho hasta hoy en día, en este curso, han sido en sistemas inerciales. Por ejemplo, no sé, tenemos el objeto de caída libre, que caía, ¿cierto?, bajo un campo gravitatorio. Todo esto lo hicimos bajo un sistema donde este sistema estaba quieto, ¿cierto? El eje de coordenadas X, Y no se movía, estaba fijo. Estaba, es decir, en reposo. Otro que se puede considerar es que el eje de coordenadas esté a velocidad constante. Por ejemplo, imagínense que tuviéramos un auto, y pusiéramos el eje de coordenadas en el auto. Y dicho eje de coordenadas está abajo, se mueve a una velocidad constante. ¿Okay? Estos son sistemas inerciales. En cambio, tenemos otro tipo de sistemas de referencia, que son los sistemas no inerciales, que son cuando el eje de referencia, sistema de referencia, se mueve bajo una aceleración. ¿Ya? No es como en estos casos. Aquí el sistema de referencia está bajo una aceleración. Pueden tomarse el mismo ejemplo del auto poner el eje de referencia en el auto, pero ahora de vez de velocidad constante está acelerado. Así de simple. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Bueno, es porque en los sistemas inerciales se cumplen las leyes de Newton. Es decir que estos tipos de sistemas no inerciales no los vamos a ver en este curso. ¿Ya? Cada vez que veo un problema, cada vez que estamos estudiando el problema, el sistema de referencia, va a ser un sistema inercial. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me dicen, no, así que no se entendió esto. Comenzamos con la ley de Newton. La primera ley de Newton, o también conocida como el principio de inercia, para entenderla antes, tenemos que considerar unos cuantos conceptos.
que primero es la inercia. La inercia es la medida de resistencia que opone un cuerpo a cambiar su estado. Aquí es una A cambiar su estado de movimiento. Es decir, que tengo un objeto quieto y yo lo quiero mover, hay una cierta cantidad de inercia que me dice qué tanto es lo que a mí me cuesta poder mover ese objeto. ¿Ya? Usualmente la inercia lo relacionamos con la masa. Más bien, si tengo un objeto más pesado, muy masivo, me va a costar mucho más moverlo, es decir, que tiene una inercia mayor. Otro concepto es la fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Si tengo dos tipos moviendo un objeto, la fuerza total simplemente es la fuerza que le aplican los dos tipos a la suma. ¿Okay? Si tuviera otro tipo aplicando una fuerza para arriba y otro por acá y otro por acá y otro así, la fuerza neta también sería la fuerza de todos estos objetos. Y esto también es vectorial. Parece que la fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, también se cumple para la sumatoria de fuerzas en X y también se cumple para neta, en Y neta. También se cumple para los ejes de coordenadas en Y. ¿Ok? Y el equilibrio se dice cuando un objeto está en equilibrio cuando el sistema tiene una aceleración nula. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, una mesa y... Qué fea la mesa. Tengo una mesa y aquí hay un objeto y este objeto está con aceleración cero. Decimos que está en equilibrio. Puede estar con velocidad cero en reposo o puede estar en una velocidad constante. Si está en velocidad constante, también está en equilibrio. Equilibrio. Lo importante es que sea un MR1, ¿cierto? Que me implica que la aceleración sea cero. ¿Cuál es el principio de inercia entonces? Un principio de inercia es un cuerpo mantendrá su estado de movimiento, reposo con velocidad constante hasta que una fuerza cambie su estado. O también, en ausencia de fuerzas externas, un cuerpo permanecerá en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se dan cuenta? Aquí les puse otro ejemplo que tienen un tipo a velocidad, ¿cierto? Se mueven con una cierta velocidad y choca. Cuando choca, se le aplica una fuerza externa, ¿cierto? Porque si no existiría el choque, si no existiría la pared, el auto jamás dejaría de detenerse. ¿Ya? Este choque aplica una fuerza externa y cambia el movimiento del auto. Pero cambia el movimiento del auto. Entonces la persona quiere mantener su movimiento que se hace adelante. Entonces, por inercia, el tipo va a salir disparado para adelante. ¿Por qué? Porque está manteniendo la velocidad que ya tenía antes, su movimiento que ya conservaba desde antes. Es lo mismo cuando pasa cuando estamos en la micro y la micro está avanzando hacia adelante y frena en el semáforo y nosotros uno sale como disparado para adelante. Es el mismo principio. Nosotros queremos como mantener el movimiento que tiene la micro y como se le aplica una fuerza externa sobre la micro, nosotros quizás queremos como mantener nuestro movimiento. ¿Okay? Otro tipo es, por ejemplo, aquí otro ejemplo que le puse un tipo que tiene como una carta con una moneda encima y le aplicamos una fuerza externa a la carta, ¿cierto? Le aplicamos un cambio de movimiento, pero se lo aplicamos sobre la carta. Entonces la moneda, ¿qué es lo que hace? Mantiene su movimiento de estar quieta y al aplicarle la fuerza a la carta sigue estando quieta. Como pueden ver, no, acá no cambia su movimiento. Bueno, ese es el principio de inercia. La segunda ley de Newton, si estoy muy rápido, quieren comentar algo, no me díganlo. La segunda ley de Newton es también conocida como el principio de masa. ¿Ya?
Newton encontró una relación proporcional entre la fuerza aplicada y la aceleración del cuerpo. Newton se dio cuenta que si usted tiene un objeto de masa m y le aplican una fuerza tal, el resultado va a ser una cierta aceleración. Si yo a ese objeto le duplico más fuerza, le doy más fuerza, se dio cuenta que el resultado crecía la aceleración, aumentaba su aceleración. Y también se notó que si esa fuerza se le aplica a un objeto más masivo, ya no tengo la misma aceleración, mi aceleración se redujo. Dándose cuenta, Newton se dio cuenta que la fuerza era inversamente proporcional a la masa y que la fuerza era directamente proporcional a la aceleración. Viendo estas dos relaciones, Newton se da cuenta que existe un factor, un coeficiente que si yo divido la fuerza por la masa, me va a dar la aceleración, ¿cierto? Eso se puede ver desde acá. O desde acá también se puede ver que la fuerza simplemente es la masa por la aceleración del objeto. ¿Okay? Este es plenamente un hecho experimental. Newton se dio cuenta solamente observándolo. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? La sumatoria de fuerzas ejercidas sobre un cuerpo es igual al producto de la masa de dicho cuerpo por la aceleración que se adquiere. Es decir, tengo una fuerza, la fuerza total va a ser la sumatoria de todas las fuerzas, va a ser igual a la masa por aceleración. Como se dan cuenta, estos son vectores. Entonces, esto también aplica para los ejes. La sumatoria de fuerzas en X será igual a la masa por la aceleración en X. Y también la sumatoria de fuerzas en Y será igual a la masa por aceleración en Y. ¿Yeah? Algo que hay que considerar, que esto es solo válido cuando la masa del cuerpo es constante. ¿Cierto? Si tenemos un objeto, un caso donde la masa varía, no sé, un m de t, que al correr el tiempo la masa disminuye, no puedo aplicar la segunda ley de Newton. Usualmente esto ocurre como en los líquidos. Esto ocurre más que nada en sistemas no inerciales. ¿Yeah? En sistemas como relativistas y cosas de ese tipo. Ocurre estos casos donde la masa varía. Entonces son problemas que van más allá. Y solamente estamos como en el caso más básico, que es donde la masa es constante. ¿Okay? Por ejemplo, si yo estoy en un objeto y golpeo un objeto, le doy una cierta fuerza, y no sé, ese objeto se destruye y cierto pedazo de él sale volando, y ya su masa no es la misma, bueno, esos casos no lo estamos estudiando. Solo estudiamos un caso muy ideal que no se golpea un objeto y ese objeto mantiene su misma masa y tiene una cierta aceleración. Voy a ver todos los dibujos. Y por último, la tercera ley de Newton, principio de reacción, de acción y reacción. ¿Qué me dice esta ley? Me dice que cuando se le aplica una fuerza sobre un cuerpo, el cuerpo ejerce la misma fuerza pero en sentido opuesto. Solamente eso. Es decir que, por ejemplo, aquí yo le aplico una fuerza a la pared, una fuerza de acción, y la pared me da una fuerza de reacción. Al mismo caso, si yo pateo una pelota, le doy una fuerza al balón, con tal que va a salir con una cierta aceleración. Pero si yo analizara el pie, voy a sentir una cierta fuerza que me va a dar el balón al pie. ¿Bien? Igual que cuando uno quiere saltar, cuando uno salta, uno le ejerce una fuerza al piso
pero el piso también te está ejerciendo una fuerza a ti. Y por eso no puedes saltar, porque el piso te repulsa, ¿cierto? Tú no podés saltar si no tenés piso, no podés saltar en el aire. ¿Por qué? Porque necesitas algo que te empuje para arriba. Donde la rodilla lo utilizamos como una especie de resorte, ¿cierto? Como un resorte, aplicamos la fuerza y hacemos que el suelo nos lo empuje para arriba. ¿Ya? Lo importante, la fuerza de acción y reacción que uno le aplica a un cuerpo y la que uno recibe tienen esta relación. ¿Ya? El menos perfectamente puede ir acá. ¿Ya? No necesariamente puede ser esto, puede ser F de reacción es igual a la F de acción. Lo importante es que la suma de ambas me sea cero. ¿Ya? Claramente, si tomamos el módulo de ambas dos fuerzas, tendría una igualdad. Pero algo que quiero destacar es que no confundir esto con reposo. No confundir con reposo. Con reposo. Que se acuerdan que habíamos dicho que teníamos un objeto y teníamos toda la fuerza y decíamos y decíamos que la sumatoria de las fuerzas sobre ese cuerpo, si es cero, está en reposo. Este caso no aplica para esto, ¿por qué? Porque estas son dos fuerzas aplicadas a dos cuerpos diferentes. Yo no estoy estudiando solamente, en estos ejemplos, yo no estoy estudiando solamente el balón y por separado el pie. Ya estoy viendo como un total y estoy viendo las fuerzas total del sistema. Ya estoy viendo fuerzas totales de dos cuerpos diferentes. Por eso esto no es reposo. Por eso esto no es reposo, porque había dicho que la sumatoria de fuerza es cero, implica reposo solamente cuando estudiamos en un cuerpo en concreto. Muy bien. ¿Alguna duda con todo esto? ¿Con todo lo que he hablado? ¿Algo que comentar? Uh-huh. Entonces, esas son las tres leyes de Newton. Recordemos, para estudiar la dinámica de un cuerpo, lo que hacíamos era dibujar, aquí me pasé, era realizar el diagrama de cuerpo libre sobre el objeto que está estudiando, ver qué fuerza hay y fijarnos el tipo de referencia, el sistema de referencia y dibujar los vectores que están presentes. ¿Cómo abordamos un problema de dinámica? Tenemos que seguir los siguientes pasos. Reconocer las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. ¿Ok? ¿Qué tipo de fuerzas vimos? Vimos... no sé si me quieren decir qué tipo de fuerzas vimos. O las que se acuerdan. La gravedad, Bueno, sí, la gravedad que le pusimos peso. Que es la... La peso, cinética, ¿Cuánto? ¿Cuánto? la gravedad, ¿cuál es la gravedad? La elástica, La elástica, ¿cierto? Mira, la elástica, solamente la mencioné, pero no haremos ejercicios con fuerza elástica en este curso. Pero qué bueno que la conozco. Elástica que está relacionada a los resortes, a los objetos que tienden a deformar su cuerpo y vuelven a su estado original. ¿Cuál más? tensión, ¿Cuánto? tensión Fricción, sí, fricción, y tensión. fricción o roce. Tensión, sí, también. Y falta una, La normal. la normal.
hasta el momento conocemos estas fuerzas, que van a ser las que tenemos que nosotros reconocer en el problema. ¿Ya? Una vez ya reconocidas estas fuerzas, uno, ¿qué es lo que hace? Realiza un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo en el sistema. ¿Ya? Si, por ejemplo, tuviera un problema donde tuviera un objeto aquí hay una cuerda, otro objeto aquí, otro, y no sé, algo acá, y esto cae para acá, tendría que hacerle el diagrama de cuerpo libre a cada uno de los objetos que se está estudiando. Eso me quiere decir descomponer los vectores dentro del plano cartesiano y aplicar la primera o segunda ley de Newton, ¿cierto? Cuando yo realice, trace los vectores presentes, las fuerzas presentes dentro del plano cartesiano, pueden estar bajo con un respecto ángulo, o pueden estar en el mismo ángulo, o sea, en el mismo eje. Para ello, para poder aplicar la primera o la segunda ley de Newton, uno tiene que descomponer dichos vectores a los ejes. A esta altura ya todos deberíamos saber cómo descomponer vectores. Y al final vamos a tener una lista de ecuaciones. Vamos a tener ecuaciones en el eje X y en el eje Y, donde voy a tener que yo pensar y utilizar la cabeza para poder manipular dichas ecuaciones y encontrar lo que se me pide. Vamos a ver un ejemplo de cómo debemos aplicar este procedimiento para resolver los problemas de dinámica. Dice, un bloque de masa M1 de 7 kilogramos y otro M2 con 4 kilogramos. Están conectados mediante una cuerda y una polea de ideales, como se muestra en la figura. De principio, no hay roce entre la mesa y la masa. Entonces, me dice realizar el diagrama de cuerpo libre, escribir las ecuaciones, encontrar la aceleración del sistema y después realizar todo lo mismo, pero considerando que hay roce. Vamos a comenzar con lo primero. Tenemos el bloque de M1. Y voy a poner los ejes de referencia tal que el eje X esté en el eje de movimiento. ¿Ya? Si suponemos que el sistema se mueve así, este objeto tendrá una aceleración y aquí tendrá una cierta aceleración, vamos a poner la aceleración prima para abajo y el de tipo para acá. ¿Ya? Siempre es la mejor forma de abordar estos problemas es poner el eje X donde se esté moviendo el objeto, ¿cierto? En el caso anterior vimos un plano inclinado. Me está fallando. El plano inclinado y habíamos puesto el eje X en la dirección del movimiento. Entonces, vamos a trazar las fuerzas que están presentes acá. ¿Qué fuerza hay presente acá? El M1. Eso, normal. La tensión apuntando ¿dónde iría la tensión? A la derecha. ¿Cierto? La tensión siempre apunta al eje, a la dirección de la cuerda. La tensión siempre va a estar donde está la cuerda. La normal es perpendicular al sistema, ¿cierto? Como la base está acá, va a ser perpendicular para acá. ¿Cuál más tenemos?
El peso. El peso para acá. Le pondré peso 1, ¿cierto? Peso 2 va a ser para el cuerpo 2. Y realizamos la segunda ley de Newton. Realizamos la sumatoria de fuerzas mx y la sumatoria de fuerzas en y. Para x, ¿qué es lo que tenemos? Tensión. La tensión. Y en este caso no tenemos más fuerza. ¿Ya? Y como el movimiento está en el eje X, ¿cierto? Se mueve la aceleración en el eje X, tendrá igual a una masa, será igual a la masa por la aceleración. En cambio en Y, ¿qué es lo que tenemos? Normal menos peso. Normal menos el peso 1 será igual a, como en el eje Y, ¿cierto? Que si bien aquí hay un campo gravitatorio que me hace que las cosas caigan, en el eje Y no hay una aceleración del propio cuerpo. Hay una aceleración que es la constante gravitatoria, que es el que me trae los cuerpos a la Tierra. Pero el cuerpo no tiene una aceleración en el eje Y. Por lo tanto, A sub I es 0 en este caso. Por lo que todo esto será igual a 0. ¿Por qué? Porque la aceleración es 0. Y desarrollando, uno se encuentra que la normal es igual al peso 1, igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces la masa 1, ¿cierto? Tensión será igual a la masa 1 del cuerpo. Y estas van a ser las ecuaciones para el primer cuerpo. Ahora, realizando el mismo método, Entonces, ¿sí? esa aceleración de P1 sería la gravedad, ¿no es cierto? ¿La aceleración de qué? De P1, La gravedad. ¿sí? ¿Esta tú dices? ¿Cuál? ¿Esta tú dices que es la gravedad? No, me refiero a la de P1, la de la normal. Ah, sí, aquí me equivoqué. Perdón. Este es un eje, M1 por G, que esto es el peso. ¿Eso era cierto? Sí, Sí, ahí me equivoqué. Para el cuerpo 2, M2, a mí siempre me gusta, es cosa ya de cómo uno prefiera ponerlo, siempre cuando uno sea consciente, sea, eh, ¿cómo se dice? Que mantenga el mismo sistema de referencia siempre. Pero usualmente cuando los bloques están así, como colgando, yo pongo el eje positivo arriba y el eje positivo abajo, o sea, el eje negativo abajo. Yo perfectamente podría decirlo al revés, porque como lo que mencioné antes mencioné que yo ponía el eje de la X en el movimiento, y como ahora este cuerpo se mueve para abajo, yo perfectamente podría decir que acá abajo es Y positivo y acá arriba Y negativo. Pero por convención, porque a mí me gusta que las cosas siempre se mantengan igual, no me gusta cambiar esto, y mantengo el eje positivo de arriba, positivo, o sea, el eje de arriba positivo y el eje de abajo negativo. Perfectamente, si ustedes quieren, pueden cambiarlo, pero tienen que ser consistentes. Y para este cuerpo, ¿qué fuerza hay? tensión, Una tensión que me apunta a la dirección de la cuerda. ¿Y qué más? peso. El peso. El peso. Peso 2. Y en el eje X, Nada. nada, ¿cierto? No tenemos fuerza en el eje X. Por lo tanto, solo tenemos en Y. ¿Qué tendremos? Tendremos. ¿Qué me dice la ecuación de Y?
tensión menos peso 2 es igual a m por a, menos m por a debe ser. Tensión menos peso 2 es igual a la menos MA prima. Y aquí le puse T2, T1. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar qué pasará con las tensiones y con la aceleración. Ok, entonces, hasta el momento realizamos estos dos puntos. Realizar el diagrama de cuerpo libre y escribir las ecuaciones de cada sistema. Lo voy a escribir acá. Tensión 1 igual a M1 N1 N igual a M1G y T2 menos P2 igual a menos MA'. Cualquier duda, digan nomás. En el T2 menos P2 sería menos M2 por A, ¿no es cierto? Muy bien. Sí. Entonces, M2, M2. Dice ahora encuentrar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Si bien aquí debemos realizar una cierta consideración que es una consideración que se toma para todos los ejercicios que mencioné también en la clase anterior, era qué pasa con la cuerda. ¿Ya? Idealmente, o sea, en la vida real, las cuerdas que conocemos, las cuerdas tienen masa. Esta cuerda tendría una masa, digamos, una masa m. ¿Ya? Si nosotros tomamos en consideración dicha masa, nos damos cuenta que aquí en este punto tendríamos un peso. Tendríamos un peso y aquí igual tendríamos un peso. Y el hecho de que esto tenga masa, aquí tendríamos una normal que me afecta la cuerda con la masa y aquí también tenemos una normal que tendría la cuerda con la masa. Otro punto, por otro lado, si yo me voy muy minuciosamente y veo cómo se comporta la polea con la cuerda, ¿sí? A veces que alguien había dicho, ¿no? Como la cuerda, al moverse, como la cuerda se estaría moviendo para allá, la polea me estaría haciendo una fuerza de roce que me estaría moviéndose para allá. Por ejemplo, y aquí habría una especie de roce que me afectaría el movimiento. En la vida real esto ocurre, pero aquí estamos simplificándonos la vida. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos que la cuerda y la polea son ideales, es decir, que no tienen masa. ¿Qué implica que la cuerda y la polea no tengan masa? ¿Alguien sabe? Además de que todo esto que mencioné no ocurre. ¿Alguien sabe? Más menos P2 menos M2 prima. Lo que ocurre es que dichas tensiones, cierto que si yo considero la masa, la tensión que está acá no es la misma que la tensión que está acá. ¿Por qué? Porque aquí el peso de la cuerda estaría apuntando para abajo, pero en este caso el peso de la cuerda estaría apuntando a la dirección del movimiento. Entonces existe una diferencia entre las tensiones y al no considerarle la masa a la cuerda, lo que se me ocurre es que la tensión 1 sea igual a la tensión 2 y sea simplemente una misma tensión. Y ambos cuerpos se van a estar moviendo bajo el mismo movimiento. No. Esto es lo que se me ocurre. Al considerar estos objetos que sean ideales,
ambos cuerpos se van a mover a la misma aceleración y la tensión de la cuerda será lo mismo para los dos. Por lo tanto, dichas ecuaciones de movimiento las puedo reescribir. M1A normal igual a M1G. P2 menos P2 será igual a menos M2A. Y ahora tengo este sistema ideal. Y si se dan cuenta, si yo quisiera calcular la aceleración y las tensiones, estaría complejo, ¿cierto? Que tendríamos 4 incógnitas y 3 ecuaciones. De hecho, en la normal ni siquiera se contaría una ecuación. Teníamos 4 incógnitas y 2 ecuaciones, 2 tensiones y 2 aceleraciones. Ahora que realizando estas consideraciones, tenemos solamente aquí, tenemos solamente 2 incógnitas y 2 ecuaciones. Por lo tanto, es un sistema que tiene solución. Lo primero que haré será calcular la aceleración. Necesito encontrar la aceleración. Ya, no conozco las tensiones. Lo más fácil que se puede hacer acá es reemplazar una dentro de la otra. Aquí ya tengo despejada la tensión, entonces voy a utilizar esto, que ya está despejado, y lo voy a reemplazar acá. Esto lo voy a ver 1, esto lo voy a ver 2, esto lo voy a ver 3. Si yo reemplazo 1 en 2, tendré M1 por la aceleración menos P2, que es M2G, menos M2G, igual a menos M2 por A. Sí, sí. Despejando. Igual a. ¿Pero bien esto? Profe, ¿Sí? ¿no debería también el M1 por A dejar también ese A, no? O M1, sea, yo lo que... Porque sale M1 por 1, M1A menos M2G es igual a menos M2 por A. sí. ¿No habría que el M2 por A tirarlo a la izquierda y el M2 por G tirarlo a la derecha? Sí, ahí está, sí. No sé qué estoy haciendo. Quiero despejar la aceleración. Claro. M2G será igual a la aceleración, ¿cierto? Corriendo este para allá. Y factorizando será M2 menos la aceleración. Voy a hacerlo mejor para que se entienda. Menos M2A menos M1A. Perdón. Menos A será igual a M2 más M1 menos M2G. Este menos con este menos se me van. M2G será igual a M2 más M1A. Ahí sí. Entonces, sería solamente reemplazar los 4 kilogramos por los 9,8 Como eso. parte por segundo cuadrado
sobre kilogramos más los 7 kilogramos. Algunos libros cuando ven que tienen como las dos sumas, las dos masas sumadas, se les dice como masa total. Esta es mi calculadora. 4 por 9.8 dividido en 3,56 metros sobre segundo al cuadrado. La relación será igual a 3,56 metros sobre el segundo al cuadrado. Y así calculamos la aceleración. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta de cómo se obtuvo? En resumen, tomamos la ecuación de movimiento de este bloque y la de este bloque y algebraicamente uno busca la forma de despejar la aceleración. La despejan y reemplazan. Por otro lado, me están preguntando la tensión. Pero si se fijan bien, ya conozco la aceleración, entonces puedo o tomar esta ecuación y despejar la tensión. Por ser más simple, voy a considerar la ecuación del bloque 1. Tensión igual a M1 por A igual a los 7 kilogramos por los 3,56. Tendríamos 24,9 newtons, ¿cierto? Las fuerzas se miden en newtons, que son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y bien, ya le expliqué que será la misma tensión para ambos cuerpos. ¿Qué ocurre cuando le agregamos roce al sistema? ¿En qué me afecta el roce? ¿Alguien sabe? Se genera una oposición a la fuerza, ¿no? Al movimiento. Se genera una fuerza que se opone al movimiento. Mejor dicho. ¿Y dónde se presentará el roce? En M1, En M1. a la izquierda. Si antes para M1 teníamos la normal, teníamos el peso, teníamos la tensión, ahora tendremos otra fuerza que es la fuerza de roce. Que si recordamos, la fuerza de roce es el coeficiente de roce, en este caso como está en movimiento es un coeficiente de roce cinético, por la normal. Si se dan cuenta en el eje Y, no me cambia esto. No cambia esto. Por lo tanto, solo me afectará las ecuaciones del eje X del bloque 1. Fuerza de roce, sería tensión menos la fuerza de roce igual a la masa por la aceleración del bloque. Sin embargo, esta aceleración ya no es la misma del caso anterior. Esta aceleración la calculamos considerando que no lleva roce. Ahora debemos calcular una nueva aceleración tomando en cuenta el roce. Normal será igual a M1 por G y T2 será igual a menos P2 a la menos M2A. ¿Bien? Vamos a usar la misma mismo método de antes, que será reemplazar una incógnita
de una y reemplazarla en la otra ecuación. Si esto es 1, esto aquí está, esto es 3. Por otro lado, si desarrollando uno, tenemos que la tensión es mu por n, ¿verdad? M1 por A. Sin embargo, ¿cuánto es n? Igual al peso, ¿no? Acá, ¿cierto? Está en la ecuación 3. Usando 3, tenemos que la tensión menos mu por M1G será igual a M1A. Es lo mismo que escribir tensión es igual a M1A más mu M1G. Y aquí tenemos ya la tensión despejada que podemos reemplazar en la ecuación 2. Reemplazando en 2 tendremos M1A M1A más mu M1G menos M2G igual a menos M2A. Voy a borrar acá arriba. Quiero despejar la aceleración, me interesa la aceleración. Entonces, esta aceleración la voy a pasar para el lado izquierdo y la voy a factorizar. Tendremos mu M1G menos M2G igual a la aceleración menos la aceleración por M1 más M2. ¿Sí? Bien. Pasando al menos para allá, estos dos se me van a dar vuelta y pasando M1 más M2 dividiendo. Será M2G menos mu M1G sobre M1 más M2. Será igual a la aceleración. Y solo queda reemplazar. 4 por 9,8 menos el mu que me lo dan que es 0,3 por los 7 por 9,8 dividido en 7 más 4. 4 por 9,8 menos 0,3 por 7 por 9,8 dividido en
una aceleración de menos 3,14. Ya. Este menos, debido porque estamos considerando la aceleración de este cuerpo. Por eso va apuntando para abajo. Y como ya son las 9, bueno, solo queda mente reemplazar esta aceleración en alguna de las ecuaciones para reemplazar la tensión. Que todo es la misma. Sí, es negativa porque está desacelerando, ¿cierto? Como tengo una fuerza en contra del movimiento, el cuerpo quiere detenerse, los objetos quieren detenerse, ¿cierto? Si la aceleración se mueve para allá y tengo una fuerza en contra del movimiento, la aceleración tiende a ser cero, por eso está disminuyéndose, porque el objeto quiere detenerse. ¿Ok? Ya con la aceleración, despejan la tensión. Y así se resolvería un problema de dinámica. A ver todos los dibujos. Durante la semana vamos a seguir discutiendo problemas de esto porque esto da para mucho. Pueden tener dos objetos unidos en una tensión, fuerzas aplicadas fuera del eje, planos inclinados, si se dan cuenta hay planos inclinados, ambos cuerpos pueden ser de distintos materiales implican distintas fuerzas de distintos coeficientes de roce. Podríamos tener un plano inclinado y otro objeto colgándose, dos objetos en un plano inclinado bajo dos tensiones diferentes, y al final podemos ver ejercicios con principio de inercia, objetos pegados, objetos juntos, moviéndose bajo una tensión, y así sucesivamente. Entonces tenemos algo harto para discutir durante la semana, que va a ser lo que se verá ahora. Ya, eso es la 9, lo dejamos hasta acá. Verde. Ok. Por esta semana, por estos días, les voy a decir qué pasará con la prueba. Tal vez está la probabilidad que la prueba sea la próxima semana. No estoy seguro. Ahí le mandaría un correo hoy día o mañana para avisarle. Ya. Ya, un niño, lo dejamos hasta acá. Me despido. Chao, profe. Chao, 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 chao. Hasta luego.